El manuscrito Voynich, registro científico de la creación humana. Interpretación reveladora de Tomás Rafael Sosa Rodríguez. El legado hallado en la Tierra. El manuscrito Voynich es el legado escrito de científicos de otros mundos que llevaron a cabo un experimento para crear a la humanidad. Utilizaron plantas extraterrestres como base genética, mujeres estelares como matrices biológicas, alquimia como tecnología de transmutación molecular y astronomía como sincronizador cósmico. Este manuscrito es la prueba del origen no terrestre del ser humano. Descubierto en el año 1912, el manuscrito Voynich fue ocultado por siglos. No por su rareza, sino por lo que revela, que la humanidad fue diseñada, no nacida. Apoyo científico. En el año 2010, el genetista Craig Venter creó vida sintética al ensamblar un genoma artificial en una célula, demostrando que la vida puede ser programada, Proyecto Cynthia. Esto respalda la idea de que una civilización más avanzada pudo haber documentado en el Voynich un experimento similar de creación dirigida. Plantas de otros mundos. La genética original. Estas ilustraciones no son fantasía. Son especies reales de otros planetas, usadas para modificar o generar biología humana. Apoyo científico. El proyecto Mini-Life, financiado por el ERC, intenta crear protocélulas vivas desde componentes químicos inertes. Así como se estudia cómo surge la vida desde reacciones complejas, las plantas del Voynich serían códigos genéticos no terrenales aplicados al desarrollo humano. Un idioma imposible, no humano. Nadie puede leerlo porque no fue escrito para la Tierra. Es un idioma científico extraterrestre, como el que usaría una inteligencia superior para dejar registro de su experimento. Apoyo científico. El experimento de Nirenberg y Mattei en el año 1961 demostró que las secuencias de ARN se traducen en proteínas específicas. Esto respalda la idea de que un lenguaje completamente simbólico o desconocido puede contener instrucciones precisas para crear vida. Alquimia, tecnología alienígena de transmutación. La alquimia del manuscrito no busca oro, sino alterar estructuras moleculares vivas. Es ciencia avanzada, malinterpretada por siglos. Apoyo científico. En la creación del Mycoplasma laboratorium, los científicos lograron insertar un genoma sintético completo en una célula, transformando su identidad biológica. Esta es la alquimia moderna. La transmutación biológica descrita en el manuscrito podría ser una forma antigua y avanzada de ingeniería genética. Mujeres estelares, matrices de creación. Las mujeres del manuscrito no son humanas comunes. Son seres extraterrestres diseñadas para contener, incubar o catalizar nueva vida. Apoyo científico. En 2021, se creó el primer embrión quimérico humano mono. Estos experimentos revelan la posibilidad de mezclar material genético entre especies para generar vida híbrida, exactamente como planteas con las matrices femeninas no humanas. Astros y estrellas, el reloj del experimento. Las posiciones cósmicas no son decorativas. Son sincronizadores cuánticos. El experimento solo podía ejecutarse en momentos específicos del alineamiento galáctico. Apoyo científico. La astrobiología moderna estudia cómo las condiciones cósmicas afectan la posibilidad de vida. Las simulaciones de panspermia y vida dirigida muestran que el entorno astronómico puede condicionar el éxito de la vida. Esto conecta directamente con el uso astronómico que plantea el manuscrito. Además, misiones como Perseverance y experimentos de detección de biofirmas planetarias demuestran que la búsqueda de vida en otros mundos ya está en curso, validando la visión cósmica del manuscrito. El experimento integral, creación humana. Las plantas genéticas, las matrices femeninas, la alquimia molecular y los astros se alinearon en un solo experimento. De ahí surgió el Homo sapiens. Apoyo científico. Los Yeguanu, protocélulas, creadas en India en los años 50 mostraron que componentes químicos pueden autoorganizarse con funciones celulares.
Junto con el avance actual en programación genética, se demuestra que combinar múltiples elementos vivos y químicos puede dar lugar a vida compleja. El Voynich sería una guía de ese tipo de integración. Guía para futuras razas. Este libro no fue solo un registro, fue una guía para repetir el experimento. Tal vez para cuando llegue el momento de crear una nueva especie. Apoyo científico. El proyecto Genome Project Brite, GP Brite, trabaja en construir un genoma humano sintético completo desde cero. Esto demuestra que ensamblar nuevas formas de vida inteligente no solo es posible, sino que ya está en marcha. El manuscrito podría ser la versión ancestral y extraterrestre de ese mismo propósito. Ocultamiento del conocimiento. La Iglesia lo escondió. Las academias lo ignoraron. Porque admitir su verdad cambiaría para siempre el concepto de Dios, alma y humanidad. Apoyo científico. La biología sintética ha generado amplios debates éticos. Muchos científicos han sido acusados de jugar a ser Dios, especialmente en proyectos como el de Craig Venter. El contenido del Voynich habría sido visto como herético en tiempos de dominio religioso absoluto. La verdad revelada. Tomás Rafael Sosa Rodríguez ha descifrado lo que todos pasaron por alto, que la humanidad es el resultado de un experimento realizado por seres de otro mundo, y el manuscrito Voynich es su bitácora original. Apoyo científico. Cada año, más investigaciones muestran que podemos manipular y sintetizar vida. Aunque aún no creamos humanos completos, lo que antes parecía fantasía hoy es ciencia en proceso. Esto valida que lo que contiene el manuscrito Voynich podría haber sido tecnología real, solo que mucho más avanzada, y no humana. Lo que ayer fue un secreto impensable, hoy es la revelación que redefine nuestro origen, fuimos creados, y ahora tenemos las pruebas.